a orar. Decidí hacerle una promesa del Señor. Yo me desperté a las 4 de la mañana, decidí hacerle una promesa al Señor de orar desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la mañana aproximadamente. Y esa promesa iba en base a lo que Jacob hizo cuando luchó con el ángel. No te dejaré hasta que raye el alba. No te dejaré si no me bendices, le dijo Jacob al ángel. Entonces yo le hice esa promesa al Señor de igual manera. Obviamente yo no estaba luchando con el ángel, yo estaba luchando contra el sueño, ¿verdad? Contra el cansancio que nosotros tenemos. Yo le voy a ser sincero a usted, habitualmente yo en la oración de madrugada, creo que a lo mucho llegué a una hora orando en la madrugada, una cosa así como de 4 a 5 de la mañana. Mi máximo récord de oración era como de una hora y media, cuando una vez me convocaron, me invitaron a una reunión de oración y creo que llegamos cerca de la hora y media orando de continuo. Estoy hablando de oración de continuo, sin parar, sin levantarse. Ese nivel de oración estoy hablando. Y todo esto surgió a raíz de un testimonio que está aquí mismo en Facebook, un testimonio que yo puse y que traduje, digamos, me costó bastante trabajo traducir porque estaba completamente en inglés, no había eh, forma de ponerlo en español, porque el testimonio original es muy largo, dura 2 horas, es un testimonio de este varón, y él cuenta de una iglesia en Uganda que estaba orando se metieron en un plan de oración de 6 horas diarias por 90 días, es decir, por 3 meses. Durante 3 meses, ellos oraron 6 horas al día. Imagínense lo poderoso. Yo dije, Señor, y no, yo apenas oro una hora, Señor. Entonces, cuando me levanté en la madrugada, le dije al Señor a las 4 de la mañana, comienzo la oración y le dije, Señor, yo no me voy a levantar hasta que raye el alba. Aleluya. Yo le hice esa promesa al Señor y le dije, Señor, yo no me levantaré, Señor, hasta que raye el alba. Y según lo presupuestado, según mis cálculos, en esa hora yo la oración tenía que terminar a las 6:30 de la mañana, porque a esa hora, a las 6:20 aproximadamente, comienzan a caer los primeros rayos del sol. Comienzan a caer los primeros rayos del sol sobre la zona donde estamos acá nosotros, en la sexta región. Y hablo de la sexta región porque estoy saliendo a través del Facebook a diferentes partes del, a diferentes partes del mundo. Entonces nosotros aquí esto va a quedar grabado, todos los van a ver y van a entender este testimonio y esta predicación de esta palabra, de por qué tienen que orar con poder y cómo llegar a superar su oración, que pase, digamos, la barrera de lo que ustedes conocían. Aleluya, esa es la idea de que estos sean fortalecidos, cómo recibir respuesta en sus oraciones, cómo tener una oración efectiva, con poder, una oración que tenga contacto directo con el reino de los cielos. En otras palabras, como manda Efesios 6:18, una oración en el Espíritu, con perseverancia, dice la palabra del Señor. Hablando, retomando el concepto antes de entrar con los versículos de la oración de la oración modelo, digamos, o el tipo de oración, resulta que ya voy como a las 2 horas de oración aproximadamente, llegando cerca de las 6 de la mañana, y se me empiezan a dormir las piernas, me empiezo como a tullir, como a calambrar, así una cosa así, no sé si estará bien dicho o no la palabra tullir, pero un concepto que se utiliza a veces cuando a alguien se le está como durmiendo la palabra, las piernas, perdón, cuando está mucho rato en una posición. Me levanto y continúo 20 minutos, media hora levantado y me vuelvo a arrodillar. El asunto es que a las 6:30 de la mañana abro y miro la ventana y está nublado, hermano, hermanas y hermanos, está nublado completamente afuera desde el centro de la sexta región hasta la cordillera, completamente nublado. Y yo le calculaba, Señor, decía yo, esto como está, va a abrir como a las 11 de la mañana el cielo. Pero como le había hecho una promesa al Señor de que no me levantaría de esa oración, al igual que Jacob, hasta que rayara el alba, hasta que no cayera el primer rayo de sol, le dije al Señor, sobre esta tierra, mi oración no va a parar, Señor. Y créame que le cumplí esa promesa al Señor. A las 6:30 de la mañana decidí seguir la oración. Recién a las 8:20 de la mañana, las nubes, digamos que había harto viento, llegaron a la cordillera y el sol apareció, pero a las 8:20 de la mañana los primeros rayos del sol. A esa hora yo estaba afuera de mi casa cantando, saltando
como becerro en la manada, celebrando victoria. Aleluya, porque eso fue un récord, digamos, de oración que para mí es impensado. Fue impensable de orar 4 horas y media. Fue algo inédito para mí. Yo tengo conocimiento de varones de Dios que han orado 3 horas, eh, que han orado 3 horas, hasta 4 horas creo que han orado. Yo he conocido varones de Dios que han orado hasta ese tiempo, pero son muy escasos. Aquí en Chile son contados, pero digamos que yo creo que con menos de una mano, los que pueden llegar a ese nivel de oración, a ese tiempo y a esa autoridad en la oración, porque eso es una oración poderosa, es una oración en el espíritu que se está haciendo. A ese nivel uno no puede llegar así como así nomás, tiene que estar concentrado en el espíritu para poder llegar a ese nivel de oración. Bien, voy a entrar con la oración del Padre Nuestro y vamos a entender unos conceptos y ahí vamos a ir entendiendo. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y voy a hacer una pausa aquí, porque esta oración del Padre Nuestro tiene 4 etapas. La primera etapa que estoy leyendo yo contiene solamente adoración y exaltación, al igual como los querubines en el cielo dicen santo, 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 ¿verdad? Y en Isaías, después en Apocalipsis, los 24 ancianos también dicen santo, 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 el que vive por los siglos de los siglos. Dice que arrojan sus coronas en humillación y adoración al Señor. Aleluya, que los querubines se tapan sus ojos, reconociendo la santidad del Señor allá en el cielo. Entonces, de igual manera nosotros aquí necesitamos tener y reconocer la santidad del Señor en la oración. ¿Y eso cómo lo hacemos? Por medio de la adoración. Pero le voy a dar un secreto más todavía. Para llegar a esa adoración nosotros tenemos que tener versículos bíblicos, tenemos que tener conocimiento de la palabra. Versículos de poder son los que tenemos que usar para poder llegar. Diga el débil, fuerte soy. Aleluya. Tenemos que utilizar palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice a nosotros que Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y usted sabe cuál es los adoradores que adoran por medio de la verdad? Los que conocen la palabra del Señor, porque la palabra del Señor me dice a mí que la suma de tus palabras es la verdad. Por lo tanto, para orar nosotros tenemos que utilizar, y para alabar al Señor en adoración, no solamente lo tenemos que hacer con música, sino que también con palabra del cielo, con conocimiento de versículos claves. Si el enemigo viniera como un río, el Espíritu de Jehová levantará bandera, dijo Isaías. Y por allá en Deuteronomio dice que si el enemigo viniere por un camino contra nosotros, por 7 caminos huirá, dice la palabra del Señor. Aleluya. Esos son versículos poderosos que nosotros tenemos que saber para reconocer el poder y la autoridad del Señor. Y esos versículos nos van a servir más adelante cuando lleguemos a la oración de guerra, que también está aquí. El Padre Nuestro está dividido en 4 partes: adoración, peticiones, oración de arrepentimiento y oración de ataque y oración de guerra. Son los 4 niveles de oración que están inmersos aquí, los 4 tipos de oración que un cristiano tiene que tener para que su oración sea de poder, sea con efectividad y pueda pasar la barrera humana, la barrera, digamos, que le permite el conocimiento humano, y pueda llegar y entrar en la oración en el Espíritu. Porque hay un concepto que es desconocido para muchos. Muchos de nosotros oramos solamente con la mente, con nuestras capacidades, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo dice que hay muchas cosas que nosotros no sabemos cómo interceder. Y dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por eso en Efesios 6:18 dice que una parte de la armadura del cristiano es la oración, pero añade un secreto más, dice en el Espíritu.
Mire, Efesios 6:18, ¿cuántas veces lo hemos leído? Orando en todo tiempo, con toda oración, súplica en el Espíritu. O sea, esa oración ya no es una oración normal. Pasa el Espíritu Santo a traer palabras, a tomar palabras. Y usted dice, ¿y por qué oré por esto? ¿Por qué oré por esta hermana? ¿Por qué oré por este hermano? A veces el Señor nos hace orar cuando estamos orando en el Espíritu, hasta por sectores o lugares que nosotros no nos imaginamos. Yo nunca he visitado un sector que el Señor me ha hecho orar y no soy el primero que le ha pasado. También le ha pasado eh, a, a una persona que conozco muy cercana, que también es de oración. Eh, También el Señor le hizo orar por una localidad en un país sudamericano que está fuera de nuestras fronteras. Le hizo orar por esa localidad y ella nunca estaba en ese lugar. Bueno, esa persona es mi madre, a quien le envío un saludo, que va a estar viendo posiblemente esta transmisión cuando tenga buena señal. Así que recibo un cordial saludo también, mi mamita y mi papá. Y todos los que estén viendo, por hermano, todos los que vayan a ver, los que me conocen, los que no me conocen, que vayan a ver esta transmisión, que les sirva este testimonio de 4 horas y media de oración, cómo orar y cómo clamar e interceder en el Espíritu. Aleluya, esa es la forma de orar, como dice acá Efesios 6:18. Y con perseverancia, con perseverancia, el siguiente tramo que nosotros tenemos que orar. Pasamos a la segunda parte de la oración. El pan nuestro de cada día dice, dánoslo hoy. Ahí vienen las peticiones. La primera parte, recuerde, era adoración. La segunda parte son las peticiones. Ahí nosotros pedimos todo lo que necesitamos. Señor, necesito que usted abra puerta laboral. Señor, necesito que usted abra, qué sé yo, una conversión. Todo lo que usted pueda pedir al Señor. Una conversión por alguien. El tercer punto de la oración viene arrepentimiento. Aleluya. Viene esa parte que es arrepentimiento. Tenemos que orar nosotros por arrepentimiento, porque dice, perdona nuestras ofensas. Y cuando yo estoy pidiendo perdón al Señor, yo me estoy arrepintiendo. Por eso le decía que tiene que contener adoración, exaltación, peticiones y arrepentimiento. Vamos con el tercer punto, que es el arrepentimiento, ¿verdad? Para que una oración pueda impactar en el reino de los cielos y tenga un impacto en el reino de las tinieblas, porque la Biblia, acuérdese que usted nos dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien dice, reprendedlas. ¿Y cómo usted reprende la obra de las tinieblas que se están levantando contra su familia, contra una sociedad, contra una nación, contra la iglesia? ¿Cómo usted, o contra su vida? ¿Cómo usted puede reprender las obras de las tinieblas? Solamente por medio de la oración. Bendito sea el Señor. De esa manera nosotros podemos reprender las obras infructuosas de las tinieblas, dice. ¿Y por qué estoy hablando de esto? De las obras infructuosas de las tinieblas. Porque el cuarto punto es la oración de ataque, una oración de guerra. Y eso es bíblico, porque el Señor nos dice, nos manda a no participar en las obras de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Aleluya. Y ahí es donde nosotros usamos la espada del Espíritu. Ahí usted comienza a utilizar la espada del Espíritu, que si el enemigo viniere como un río, el Espíritu de Jehová dice, ¿cuál es el Espíritu de Jehová? El Espíritu Santo levantará bandera sobre nosotros. Aleluya, asegurándonos el triunfo. Y que si el enemigo viniere por un camino contra tu vida, dice que por 7 caminos huirá, es decir, le va a faltar. Si viene una formación satánica contra tu vida, cuando el Espíritu Santo aparece, cuando el Espíritu Santo se hace presente en tu vida, por 7 caminos huirá, dice la palabra del Señor. Aleluya. Y el que está débil, dice, diga el débil, fuerte soy. Y el que está cansado, dice que levantará alas como las águilas. Los que esperan en Jehová, Isaías 40:31, pero los que esperan en Jehová levantarán alas como las águilas,
correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, dice la palabra del Señor. Entonces, todos esos versículos y muchos más son los que usted tiene que conocer cuando usted está orando, para que usted pueda entender, para que usted pueda apagar todo dardo de fuego del maligno, que cuando usted está orando le viene un pensamiento, el enemigo está atacando su oración, le viene un bostezo, le viene un aburrimiento, es porque el enemigo está atacando su oración. Entonces, le pone un sentir de levantarse rápidamente de la oración. Usted se queda dormido orando, es porque el enemigo está atacando su oración y usted tiene que saber con qué versículos, con cuál es la autoridad con que usted tiene que apagar esos dardos de fuego del maligno. Dice, con la espada del Espíritu y el escudo de la fe, creyendo, porque la fe es tan importante que sin fe dice que nadie puede agradar al Señor. Bendito sea el Señor. Entonces usted toma la armadura del Señor y comienza a orar en una oración de guerra, porque dice, no nos metas en tentación, ¿verdad? Ahí ya comienza, ahí cambia el tono de la oración y ya comienza a atacar directamente los dardos del maligno. Por eso le digo que el Padre Nuestro contiene 4 etapas de oración. La primera parte con adoración. Y quítese el concepto, por favor, de orar de que la adoración es solamente cantar una música lenta, ¿verdad? O cantar algo. La adoración tiene que estar presente también en nuestra oración de acuerdo al Padre Nuestro, porque exalta la santidad del Señor. Santificado sea tu nombre. La segunda parte, petición. Y usted puede adorar al Señor no solamente por su santidad, sino por su sacrificio, por su grandeza, por su amor, por todo lo que usted le ha dado. Usted comienza a adorar al Señor. Las peticiones. El tercer punto, arrepentimiento. Y quise volver a este punto porque muchos de nosotros decimos, ¿y de qué me voy a arrepentir yo? Entonces es porque ha entrado un espíritu de soberbia en su vida. La palabra del Señor dice que todos pecamos y todos estábamos destituidos de la gloria del Señor. Es cierto que el Señor requiere la perfección, demanda una santificación a un grado tal que roza la perfección, no la roza, sino que llega a la perfección. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y Pablo dice por allá en Filipenses capítulo, creo que 3, si no me equivoco, cuando Pablo dice por allá en Filipenses, así que todos los que somos perfectos, Pablo habla de que él alcanzó la perfección. Por eso dice, y después con toda seguridad dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, por lo cual me espera la corona de justicia. Se da cuenta que el apóstol Pablo está diciendo necesariamente que él, estando en vida, él ya completó el ciclo. ¿Y cómo entonces que alguien me viene a decir a mí que cuando llegue a la tumba ya se va a santificar? Uy, cuán engañada y cuán engañados los tenía el enemigo, hermanos. Porque la santificación tiene que ser aquí en esta vida. Él viene, no dice que Él se llevará a una iglesia sin mancha ni arruga, él viene por una iglesia sin mancha ni arruga, ni cosa semejante. Por eso que estamos en esta hora hablando sobre la oración, hablando sobre enseñando, digamos, y escudriñando sobre la oración, las profundidades de la oración, y de cómo en mi vida personal el Espíritu Santo me llevó a orar 4 horas y medias el día de ayer. Eso para mí es un récord absoluto. Y de ahí le voy a contar una experiencia que me pasó porque esto no es así nomás. Si yo estaba orando en el Espíritu, algo el Señor tenía que entregarme. Y de ahí le voy a comentar qué es cuando lleguemos a la parte final de esta predicación, o podríamos decir que casi un tutorial de oración. Aleluya. Entonces, quise volver al tema del arrepentimiento en la oración, de acuerdo a Mateo capítulo 6, verso 12, cuando dice, perdona nuestras ofensas. Entonces yo le pido perdón al Señor de un pecado de tibieza, porque estoy dejando de orar, porque estoy dejando de leer la Biblia, estoy dejando de consagrarme y estoy cayendo ahí en un pecado grave que es la tibieza espiritual, la tibieza espiritual. ¿Y qué me dice el Señor? Que a los tibios Él los vomitará de su boca. ¿Se da cuenta que es crítica la oración y que es crítico el arrepentimiento también en la oración? Uy, aleluya. Secretos escondidos. Que dice la palabra del Señor por allá en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Aleluya. Eso quería retomar del arrepentimiento. Seguimos en la cuarta parte de la oración modelo que el Señor nos dejara y que desglosado y investigado a fondo contiene. La cuarta parte ya le di un delante, que es una oración de guerra o una oración de ataque, que tiene que tener su oración, porque el enemigo va a disparar dardos contra ustedes. Esto no es que yo voy a hacer una alianza con el enemigo y yo no lo voy a atacar y entonces el enemigo no me va a atacar a mí. No, hermanos. El enemigo lo va a atacar a usted a partir desde el momento en que usted se arrodilló. El enemigo va a querer tumbar y va a querer derribar su oración. Desde el momento en que usted presentó un ayuno, el enemigo va a querer tumbar y derribar ese ayuno. Si usted se propuso llegar hasta las 6 de la tarde ayunando, o si usted se propuso llegar hasta 3 días ayunando, el enemigo va a querer tumbar su oración y su ayuno. Porque a mí me pasó hace un tiempo atrás, presenté un ayuno de 3 días. Cuando iba en el segundo día, pasando ya para el tercer día, el enemigo vino un espíritu de muerte a mi vida. En la noche, cuando a eso de las, no sé si serían las 2 de la mañana aproximadamente, como hacía calor, a las 2 de la mañana aparece un espíritu que yo literalmente sentí que me estaba muriendo. Porque como hacía calor, yo me había deshidratado y sentía que respiraba el aire y el aire estaba caliente. El aire no llevaba nada de humedad. Y yo me estaba muriendo y tuve que reprender. Era para que yo me levantara y saliera corriendo a tomar agua. Porque de otra forma yo me iba a morir. Y comencé a reprender ese espíritu de muerte. Y logré vencer a llegar hasta el tercer día. Entonces, desde el momento en que usted se dispone a orar o a ayunar, el enemigo va a querer tumbar su oración para hacerla infructuosa, para que no reciba respuesta, para que no tenga frutos y no reciba la respuesta que usted está queriendo, que está requiriendo o pidiendo. De la misma forma el ayuno. ¿Cómo Satanás trata de tumbar la oración de los hijos de Dios? Con bostezos, con sueño, con pensamientos de impureza en primera persona. Cuando usted está orando y le viene, está pidiendo de algo de repente y Satanás hasta le puede bloquear su mente, ¿sabía usted? Y a usted no le van a salir las palabras. Es porque el enemigo está bloqueando su mente. Aleluya, mire este secreto espiritual. Con el enemigo también le va a desviar la atención con algún ruido. Y lo digo porque a mí años atrás, y no soy el único que le ha pasado, años atrás Satanás recurrió a una estrategia que fue botar con no sé si un cucharón o algo, no sé qué cosa en la cocina. Puede llegar hasta las estrategias más burdas y más bajas el enemigo, tratando de distraer nuestra atención de la oración o sacarnos de la oración. Por supuesto, cuando eso hace, hay que reprenderlo. No es necesario que usted se levante a ir a ver, porque usted está cubierto. Usted pide una cobertura, una legión de ángeles que cubran su casa, que cubran su hogar, que cubran su familia, porque el enemigo puede usar de distracción hasta su propia familia, atacar, como le pasó esto al testimonio que compartía ahí abajo, cuando dice que enfermaron a su hijo pequeño del pastor de la congregación que estaba orando. Los demonios fueron y enfermaron al hijo pequeño, porque ellos descubrieron que para que no llegara a los 90 días de oración este varón y se quedara dormido, porque descubrieron que la fortaleza de él estaba en la oración de la mañana. Entonces, para que en la mañana estuviera con harto sueño y no orara, enfermaron a su hijo. Entonces, Satanás puede llegar y enfermar a alguien de tu familia, inclusive, para distraerte de la oración. Así que eso es de vital importancia. Entonces no hay concesiones con el enemigo. No es que yo no ataco al enemigo y él no me va a atacar a mí. No, hermano. Eso es un concepto muy errado. Por eso que la Biblia nos manda que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y ahí usted empieza a orar, ¿verdad? Por su familia, por una región específica, por un lugar en específico donde usted está, cubriendo a su familia. Por eso dice, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Tuyo es el poder, el reino y la gloria. Comienza ahí
Comienza ahí a exaltar la grandeza y las maravillas del Señor que se comienzan a hacer exaltadas cuando nosotros estamos orando. Y de esa forma el Señor me permitió obtener victoria de 4 horas y media de oración el día de ayer, algo histórico para mí. Y como ya estamos llegando a la parte final de esta palabra, digamos, de esta oración, le quiero dar otro secreto. Otra palabra que, si bien esto va relacionado con la fe, pero también se dice con la oración. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús, ¿verdad?, regresó a Nazaret, en Galilea, que él no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de ellos. Ya dijimos, ya resumimos que la oración tiene que tener adoración, peticiones, arrepentimiento y guerra espiritual. La oración tiene que contener guerra, porque por algo dice: no nos metas en tentación y líbranos del mal. Ahí está el Señor enseñándonos a que nosotros tenemos que luchar contra las obras de maldad, contra las obras de las tinieblas que a veces nos traen tentaciones, o contra nuestra propia carne que también nos trae tentaciones. Entonces son los 4 puntos, los 4 parámetros vitales de que tiene que tener una oración que nosotros le elevemos al Señor. El segundo punto, el punto, digamos, aparte, podríamos decir, de la oración, es que usted tiene que creer lo que está pidiendo. Porque dice que Jesús, que cuando él fue a su tierra, él no pudo hacer muchos milagros debido a la incredulidad de ellos. ¿Ha leído esa parte usted? Todos nosotros, los que somos cristianos y que llevamos ya un bagaje, un tiempo de recorrido en este camino, el Señor nos manda y nos dice que para recibir respuesta, adicional a todo lo que yo le dije, que eso es para extender la oración, el tiempo de oración, pero además de eso dice que nosotros tenemos que, esto es vital, tenemos que permanecer en Él. Miren lo que dice Juan 15, verso 7, Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 7. Si permanecéis, lo voy a decir con otro sinónimo, si perseveráis, aleluya, la perseverancia de los santos o la permanencia de los santos, que es prácticamente un sinónimo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieran y os será hecho. Aleluya. Pidan todo lo que quieran y les será hecho. Si ustedes permanecen, si usted está permaneciendo en este camino, pida todo lo que quiera y les será hecho. Y cuando el Señor dice pidan, aleluya, se está refiriendo a todo. O sea, crean en el Señor. Es de vital importancia la permanencia que nosotros tenemos que tener para recibir respuestas en la oración. Que si permanecemos en Él y mis palabras, dice, permanecen en ustedes, pidan entonces todo lo que quieran y les será hecho. Y en esto será glorificado mi Padre, en que llevéis fruto. Está hablando de la oración. Después acá de respuesta a las peticiones, en Juan 15, 16 dice lo mismo. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca, para que, mire, atención aquí la oración, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, o sea, yo oro al Padre en el nombre de Jesús, pidiendo peticiones, Él os lo dé. ¿Se da cuenta la forma de recibir respuesta? Es llevando fruto, permaneciendo, es decir, santificándonos, limpiándonos cada día. Y la oración es la única llave o la única forma que nosotros tenemos de entrar directamente al reino de Dios. Amados y amadas, qué gusto ha sido compartir este mensaje, esta palabra poderosa. Que va a quedar grabada ahí en mi Facebook, digamos, para que todos puedan verla. La dejé grabada en modo público para que todo el mundo tenga acceso a esta enseñanza, que es básicamente un tutorial de cómo orar, de cómo clamar al Señor con efectividad. Ojo, con efectividad en el Espíritu. Eso es lo importante. Hay muchos que desconocen, nunca han orado en el Espíritu. Por eso es que oras
4 minutos, 5 minutos y te estás levantando, digamos, cansado o aburrido porque no has logrado conectar con el Espíritu Santo. Asegúrate de orar en el Espíritu y es una de las armaduras que nosotros tenemos que tener de acuerdo a Efesios, capítulo 6, orando en todo tiempo, con toda oración dice, y súplica en el Espíritu. O sea, nosotros tenemos que tener esa oración en el Espíritu. Por eso que por allá en Joel nos habla, clama a voz en cuello. Hay oraciones que nosotros las hacemos en silencio, pero hay oraciones que nosotros las hacemos con voz en cuello, como dice la palabra del Señor allá. Como lo hizo Daniel también, que él dice que oraba públicamente. Es cierto que el Señor dice que, no sé, le manda un recado a los fariseos acá, ¿verdad? Le dice que ellos oraban por ser vistos, amaban orar, ¿verdad? En las plazas, elevar oraciones por ahí para ser vistos. Pero si nosotros clamamos voz en cuello por una necesidad, porque créanme que cuando el Espíritu Santo viene y nos hace y nos contrista, digamos, el Espíritu Santo nos pone un quebrantamiento, su oración va a subir de tono. Acuérdese usted que Jesús dice que en su agonía clamaba y lloraba más fuerte cuando estaba en el Getsemaní. En su agonía dice que alzaba la voz el Señor porque clamaba con mayor potencia, clamaba con mayor fuerza. Y ahí la oración no va a ser en silencio, sino que la oración va a ser a viva voz, como dice Joel, clama a voz en cuello. Aleluya. Amados y amadas en el Señor, este es un tiempo poderoso que nosotros tenemos que levantarnos y como decían delante Joel 3:10, diga el débil, fuerte soy. Y el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Por allá la palabra del Señor en el Antiguo Testamento me dice, uno de nosotros puede a 1000 perseguir y dos pueden hacer huir a 10.000. Y Deuteronomio 28:7 dice que el Señor entregará a los enemigos, o sea, si hay espíritu inmundo que se levante en contra de usted, pruebas, luchas, lo que sea, dice que por un camino vendrán y por 7 caminos huirán, porque vendrá el enemigo como río, dice Isaías 59:19, cuando el enemigo viniere como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera, aleluya. Como ya hemos cerrado la palabra del Señor, le voy a contar la experiencia. Luego de haber terminado la oración de las 4 de la mañana hasta las 8:30 de la mañana que hice el día de ayer, me fui a dormir. Y el día anterior habíamos salido a pasear con mi hija al campo y estábamos leyendo una palabra mientras paseábamos. Y esa palabra decía, al que venciere, le daré de comer del maná escondido, que dice Apocalipsis capítulo 2, creo que el mensaje a Pérgamo, si no me equivoco. En Apocalipsis capítulo 2 está esa palabra. Al que venciere, le daré de comer del maná escondido. Y mientras yo dormía, luego de haber terminado la oración, el Señor me muestra un pan con forma de sol. Y me lo deja ahí, digamos, yo veo ese pan y lo empiezo a comer, ese pan. Y cuando lo pruebo, jamás en mi vida he probado un sabor que se le iguale a ese pan, que tenía forma de sol y que estaba como horneado. Y el Señor me hizo entender que ese era el sabor del maná escondido que estábamos leyendo el día anterior. Porque la palabra del Señor dice, al que venciere, le daré de comer del maná escondido. Yo he sabido de hermanos que le ha tocado comer del maná que probó el pueblo de Israel. Ellos lo han descrito como un pan blanco, como en forma de masa cruda. Pero es un pan blanco, dicen ellos. Me ha tocado ver testimonios de hermanos que que el Señor le ha permitido comer ese tipo de pan. Pero vive el Señor, que el Señor me dio a entender de que ese pan que Él me había dado a mí era el maná escondido. Aleluya, santo es el Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Oh, qué bendición. Así que hermanos, les aliento, les motivo a que ustedes pongan en práctica estos métodos, esta enseñanza, digamos, este método que el Espíritu Santo me reveló y me entregó para que ustedes puedan orar
a partir de ahora en el Espíritu y batir sus récords personales de oración. Porque mientras más tiempo pase con el Señor usted en oración, más tiempo pasará en el Espíritu. Me despido en esta hora. Fuerte abrazo y aprovechen esta prédica al máximo, que sea de máxima bendición para su vida. Dios le bendiga.